Más compañeros, hoy vamos a hacer una introducción muy productiva y aparte de eso que podamos entender un poquito porque es un tema un poquito complejo, es algo extenso y requiere que ya hayamos pasado por otras cosas de la mecánica y tener muy presente ciertos conceptos como para que podamos empezar a desarrollar pues como todos estos temas y aprovechar herramientas. Les quiero presentar esta que es una herramienta casera. Esta la hice yo, es un sensor de pulso. Entonces el sensor de pulso es un sensor de presión, pero funciona por pulsos. Entonces él funciona tanto por una presión positiva como por una presión negativa. Al interior del sensor lo que vamos a encontrar es una pieza, es un sensor piezoeléctrico. ¿Qué es esto? Que es lo que encontramos muchas veces en elementos muy comunes como un reloj o como una calculadora. No es un elemento polifónico, entonces digamos que tiene unas frecuencias pues muy definidas en las que él trabaja, pero digamos que la mayor capacidad que tiene este elemento es que al generarle presión puede generar un voltaje. Entonces yo por acá tengo un LED, voy a poner este LED en este punto y vamos a mirar cómo empieza a trabajar, como para que tengamos claro el concepto de cómo funciona este sensor, ¿cierto? Y cuál es el alcance y el potencial dentro del campo automotriz. Bueno, compañeros, entonces vamos a hacer lo siguiente. De estos sensores hay muchos y hay una gran variedad digamos, en la mayoría de almacenes donde vendan equipos electrónicos lo vamos a conseguir. Acá en Medellín los puedes conseguir en La Cascada o en Suconel, hay una cantidad de almacenes donde los venden. Entonces vamos a ver cómo funciona el sensor. Y esto es un elemento piezoeléctrico que tiene una placa que cuando se ejerce presión los electrones fluyen de un lado de la placa al otro lado de la placa. ¿Eso qué va a pasar? ¿Eso qué origina? Pues nos va a originar un voltaje y ese voltaje nos va a servir, digamos que para muchos elementos. Eso es utilizado en muchos elementos de la industria, pero en este caso lo vamos a usar, esos pulsos los vamos a usar es para crear unas ondas, para que nos muestre unas ondas y por medio de esas ondas vamos a revisar en el osciloscopio muchos elementos y formas de funcionamiento del carro, ¿cierto? Vamos a poder revisar presiones, tiene como hasta 75 psi de presión, creo que aguanta esto. Podemos revisar daños en la culata, podemos revisar daños, hacer unas compresiones relativas, podemos revisar el funcionamiento, cómo están funcionando los cilindros. Bueno, eso viene dentro de la compresión relativa. Podemos revisar cómo está funcionando cada uno de los cilindros y si digamos que todos los cilindros están parejos o si hay una deficiencia en alguno de los cilindros, identificar qué cilindro está fallando, qué cilindro tiene un traslape valvular equivocado. Todo eso depende también del osciloscopio. Entonces hay osciloscopios que nos permiten un alcance muy grande y a otros no tanto. Entonces les quiero mostrar, por ejemplo, con este LED, si yo lo presiono, vamos acá, que yo lo pueda poner bien, si lo presiono, como vemos una lucecita roja. Yo espero que ustedes la vean. Vamos a apagar esta luz para que, a ver si de pronto encontramos, ahí se ve un poquitico mejor, ahí. Si yo presiono este elemento, ahí lo estoy presionando, vemos que genera un voltaje. Entonces esos voltajes los vamos a aprovechar y van a ser convertidos en ondas y vamos a poder hacer un análisis en esas ondas. En este caso, este tiene un elemento como de estos,
¿cierto? Es un zumbadorcito, como se le puede decir también, aquí metido. Yo lo que hago es que conecto una de las puntas. Yo de una vez saqué, le puse un conector BNC para conectarlo directamente al osciloscopio. Conecté una punta a este que vamos adentro y otra punta por fuera, ¿cierto? Dentro del conector pues está todo para que lo hagamos, y acá lo que hice fue poner una válvula de carro y listo, no más. Le puse una válvula de carro, entonces acá entra la presión, va a entrar la presión, ahorita lo vamos a colocar en el mofle, entonces va a entrar la presión del mofle, entra por acá, esto lo va a leer, este dispositivo, el sensor lo va a leer, va a salir por acá por medio de ondas, y en el osciloscopio vamos a poder mirar esas ondas. Bueno, como vemos, yo tengo un cable lo suficientemente largo. Aquí podemos ver que tenemos un conector BNC, viene acá, y tengo esta manguera con este ganchito que es lo que voy a usar para colocarlo en el mofle. Entonces vamos a ver cómo queda instalado. Queda instalado entonces de esta forma. Le pongo este ganchito para que no se me caiga. No quiero que me esté golpeando el piso, porque si empieza a golpearme el piso me puede generar una interferencia o ondas que me pueden confundir en el momento de leer el oscilograma. Y aquí ya está conectado, entonces vamos a prender el carro y vamos a ver sobre todo el funcionamiento y qué podemos hacer con este tipo de sensores. Listo, compañeros, vamos entonces a analizar. Muy bien, ya tenemos entonces el carro trabajando, y lo que vemos acá es la representación de cada uno de los cilindros. Todo esto son los cilindros del carro. Aquí este puede ser el 1, el 2 o el 3, cualquiera. Puede estar ahí, digamos que están trabajando. Esto como compresión relativa se vuelve interesante, porque podemos tener de primera mano y de manera muy fácil y muy sencilla saber cómo está trabajando el motor, qué tan parejo está, y si podemos profundizar quizás en algunas partes podríamos decir que tiene un buen encendido, que tiene una buena compresión. Bueno, todo eso depende del análisis que estemos haciendo y cómo lo estemos haciendo. Bueno, ya para el oscilograma, entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo podemos empezar a interpretar una de estas ondas. Voy a bajar unas líneas de voltaje, que básicamente las voy a usar no para medir voltaje, sino para tener una referencia de la onda, para mirar la uniformidad de cada una de las ondas. Y aquí sí podemos empezar a ver cosas pues diferentes, y es que vemos que tenemos una onda que está un poquito más arriba y otras que están más abajo. Vamos a buscar las que sean más uniformes. Yo creo que serían estas dos, que serían bueno, estas dos. Lo que pasa es que el oscilograma igual va cambiando, pero es una forma, digamos, que de interpretarlo. Eso lo debemos de hacer es con el carro encendido y mirar a ver qué tanto o qué tanta diferencia podemos encontrar en cada una de esas ondas. Entonces acá podemos determinar que, aunque no están perfectamente sincronizadas y digamos que están llegando al mismo punto, si hay cierta uniformidad en cada una de las ondas, entonces yo podría decir que el motor, digamos que se encuentra bien. Pero bueno, acá podríamos revisar más adelante, porque esta está un poquitico más bajita, ¿cierto? Y qué es lo que puede estar pasando. Eso puede ser un problema de compresión o un problema de sellado de válvulas. Cuando hay un desequilibrio en los cilindros, estas ondas tienden a irse o hacia abajo o hacia arriba. Ahí empieza la interpretación de lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces vamos a empezar, y lo primero que necesitamos también saber es cómo hacemos para identificar a quién pertenece estas ondas. Yo cómo hago para saber cuál es el cilindro 1, 2, 3, 4. Lo hacemos con una referencia, y esa referencia la vamos a poner en el cilindro número 1, pero en la inyección. Recuerde que lo que estamos viendo acá son las
ondas de nuestros tiempos de escape. Entonces sería, vamos a poner un ejemplo, sería escape 1, ¿cierto? Escape 3, 4, 2, eso siempre va en el orden de encendido. Voy a poner una referencia, con esa referencia que yo ponga vamos a aprender a identificar a quién pertenecen estas ondas de escape, a qué cilindro pertenecen. Entonces para eso vamos a necesitar, vamos a poner, vamos a alumbrar, voy a poner acá en el cilindro número 1, por acá voy a poner el osciloscopio en el cilindro número 1 y voy a en el pulso de encendido de la bobina, ¿cierto? Ahí voy a identificar en este pulso de encendido donde vamos a estar parados en el oscilograma para poder lograr saber a quién le pertenece a cada una de las ondas. Bueno, muy bien, ahí corrí un poquitico el oscilograma para que podamos identificarlo. Volvamos al papel entonces. Decimos que el cilindro, el pulso de activación de la bobina es para la explosión, ¿cierto? O sea que estamos parados en la explosión del cilindro número 1. O sea que el que está en escape es el cilindro número 2. O sea que en ese momento de la explosión vamos a ver la rampa del cilindro número 2. Entonces tendríamos así los cilindros. Este sería el cilindro número 2, este sería el 1, 3, 4, ¿cierto? Según el orden de encendido. De este punto, vamos a ponerlo acá, de este punto, o sea, de este punto, de acá, que son las activaciones del pulso de la bobina, a este punto hay 720 grados. Entonces acá podemos ver cómo están en este espacio encerrados ya los cilindros. Entonces tenemos el cilindro número 2, el 1, el 3 y el 4, ¿cierto? Ahí ya podemos ver, si nosotros dividimos esto acá nos va a dar 720, si lo dimos en 4, nos da 720 grados. Eso ya lo podemos hacer con otras herramientas o podemos interponer las gráficas en alguna aplicación de edición de imágenes que podamos tener por ahí. Entonces, ya sabemos que este es el cilindro número 2, el 1, el 3, el 4, 2 y sigue así sucesivamente. Acá está un ciclo completo con cada uno de los tiempos, vemos que están muy parejos. Lo que yo voy a hacer en este momento es que voy a generar un daño en el cilindro número 2 y vamos a ver cómo nos cambia la gráfica y cómo la podemos interpretar. Entonces voy a desconectar, voy a quitar la bobina, la voy a desconectar momentáneamente, paramos el oscilograma y hacemos una interpretación. Ahí ya lo que hice fue alterar el oscilograma, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver qué es lo que está pasando en esta onda. Entonces yo desconecté el cilindro número 2. Si nosotros recordamos, teníamos que este es el 2, el 1, el 3 y el 4. Si vemos estas curvas hacia abajo, si las miramos hacia abajo, también podríamos invertir la gráfica del osciloscopio, pero en este caso pues lo tengo así. Creo que así hacemos una lectura más correcta. Lo tenemos abajo. Quien está por fuera del rango del resto de los cilindros es el cilindro número 2, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos saber qué es lo que pasa con una descompensación de los cilindros, recuerden que vamos a leer los cilindros, es hacia abajo, ¿cierto? Acá se nos subió, pero es porque acá baja la onda y como el sensor tiene que volver a recuperarse, nos va a generar un voltaje hasta este punto, pero no corresponde como con la lectura que estamos haciendo, eso nos puede enredar un poco. Entonces es muy importante que sepamos que vamos a analizar son los picos, ¿cierto? Y para analizar necesitamos elegir los picos. Entonces acá vemos que estos 3 picos están bien, 1, 3, 4, y el pico que está en desequilibrio es el número 2, que efectivamente fue el inyector que yo desconecté. Entonces
Voy a volver a conectarlo y va a volver a la normalidad. Ahí ya lo conecté y vemos como si analizamos estos picos, ¿cierto? Y analizamos las gráficas y nos sabemos situar en el oscilograma, podemos identificar conectando con un sensor de pulso cuál es el cilindro que esté malo. Ahora, lo que queremos es analizar, digamos que vamos a comprar un carro y queremos ver cómo está de regular cada uno de los cilindros, si se encuentran relativamente bien entre ellos y están parejos o hay algún desequilibrio. Conectamos este sensor y analizamos estas ondas. Con estas ondas nos damos si están parejas y están equilibradas, podemos decir que ese motor se encuentra hasta cierta forma, se puede decir que está bien, no está muy desequilibrado, no tiene problemas de bobinas, por lo menos la parte del encendido y la compresión relativa que podemos identificar se ve muy bien. Entonces esa es una forma, eso es uno de los digamos que de los tantos trabajos que podemos hacer con el sensor de pulso. Esto tiene muchas más cosas, muchas más. Todo también depende del osciloscopio. Digamos que yo voy a ampliar un poquitico el espectro, creo que lo tengo en 5, voy a ponerlo en 2, ahí se hace un poco más grande y ahí podemos hacer evaluaciones en las ondas de salida, cómo están, las deformaciones que tiene, por qué se están dando, si aquí ocurren unos traslapes valvulares, entonces cuando ocurren esos traslapes, cómo se dan. Bueno, hay una infinidad de cosas que se pueden hacer con los sensores de pulso. Quería hacer una introducción para que entendiéramos de una manera como más o menos simple cómo podemos empezar a trabajar con estos sensores de pulso y de qué forma nos pueden ir ayudando en el día a día de nuestro trabajo. Utilizar herramientas que están al alcance, que son muy baratas de hacer, extremadamente baratas de hacer, pero que tienen un alcance muy potente y que nos ayudan mucho en el diagnóstico del día a día.